Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a las personas asistentes a la primera reunión, la primera sesión de Triodos Live, un canal que pone en marcha Triodos Bank para dialogar con todas las personas interesadas en la nueva economía y su impacto transformador. Hoy hablaremos del valor de nuestras decisiones económicas en el día a día. Antes de pasar a explicar la dinámica que nos va a llevar una hora un poquito más de una hora, quería presentaros a la persona que nos va a acompañar. No se me ocurre mejor persona para estar con nosotros esta tarde e inaugurar esta primera sesión. Él es Miquel García Prieto, es director general de Triodos Bank España. Miquel, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa. Hola Belén, buenas tardes. Gracias a ti y muchas gracias también a todos y a todas por estar al otro lado de la pantalla. La verdad es que empezamos con ilusión este curso y empezamos con mucha ilusión también esta serie de encuentros en el Triodos Live, más al ver la buena aceptación que ha tenido la convocatoria para hoy, que de alguna manera pues nos anima, ¿no? Es verdad que siempre a través de la pantalla todas estas conversaciones parecen un poquito más difíciles, no nos vemos la cara, yo no os puedo ver a todos los que estáis al otro lado, pero por otra parte nos trae esta estupenda flexibilidad para poder encontrarnos tantas personas en un día como hoy. Y nada, el propósito de Triodos Live es tener buenas conversaciones alrededor de la economía, del dinero, de las finanzas, para que en un mundo tan complejo como el de hoy podamos tomar cada vez más decisiones. Lo estamos viendo en muchas facetas de nuestra vida, ahora pues coyunturalmente con el tema de la energía, y sabemos que en el tema de la economía también lo es. Hay complejidad, queremos tomar buenas decisiones y esperamos a través de la conversación de hoy y de muchas otras poderos ayudar a tomarlas, porque todas estas cosas que hacemos en el día a día van a ser la realidad y la base de la transición que queremos. Así que confiamos mucho en poder ayudar a que cada vez seamos más los que tomemos decisiones por este futuro para todos. Me ha Así encantado que que nada, hables de Belén, ello. vamos a por ellas. Vamos a por ello. Me ha encantado que hables de diálogo, que yo me equivocara diciendo que esto era una reunión, y es que realmente es una reunión y así que queréis vosotros transmitirlo, ¿no? Porque esto va más allá de una charla entre tú y yo. Va a haber una dinámica, vamos a explicarla ahora esta dinámica, porque si os fijáis bien en vuestra pantalla, voy a abrirme la mía bien para poderlos explicar perfectamente. Tenéis a un lado un chat donde podéis empezar a enviarnos preguntas desde ya, preguntas que le voy a trasladar a Miquel después de una pequeña charla que vamos a tener al principio. Y además, un poquito más abajo, no sé si lo tenéis en castellano o lo tenéis en inglés, poll o encuestas. Ahí vamos a ir colgando algunas encuestas a lo largo de la tarde de hoy para que, bueno, para que vosotros también podáis participar y también podamos tomar un poco la temperatura a vuestra opinión sobre ciertos temas, ¿no? Consiste en interactuar, ¿no? Y tenemos a Miquel aquí que nos va a ayudar a responder las preguntas, y para todos aquellos que no va a dar tiempo a que estas preguntas lleguen, no os preocupéis, porque al final de este evento vamos a explicaros cómo podéis hacernos llegar vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Ahora sí, Miquel García Prieto, es un honor compartir contigo este espacio. Creo que hay muchos consumidores, ahorradores y empresas emprendedoras que están esperando escucharte. Así que voy a empezar a lanzarme con la primera pregunta. Hasta hace no tanto, el perfil más frecuente del cliente de banco era el ahorrador. Las entidades financieras nos tenían muy acostumbrados a depositar el dinero y a no hacer nada mucho más. Y nosotros en realidad casi nos preocupábamos más por dónde iba a venir la comisión y cómo podíamos recortarla, pero es que eso ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos explicar, cómo explicamos a los clientes qué ha pasado? Bueno, la pregunta es muy abarcante, pero yo creo que hay dos temas fundamentales de estos pasados 10 años que han cambiado de alguna manera mucho la actividad bancaria. Uno son los acuerdos de París y los ODS, esos reconocimientos de los nuevos retos del mundo que tenemos todos, que nos han hecho plantearnos el sentido de la actividad, y por tanto a las finanzas también le ha hecho plantearse cuál es su rol en la sociedad y tener que empezar a pensar en unas finanzas sostenibles y no solo en unas finanzas para hacer dinero del dinero. Y yo creo que es un gran avance del cual hablaremos luego, pero en el que nosotros nos sentimos pues también muy cómodos y reconocidos y muy agradecidos de que haya llegado a esta realidad.
pero más cercana a tu pregunta y quizás con un carácter técnico, pero yo creo que culturalmente bueno para tener, el otro gran cambio proviene de la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 nos ha llevado a una economía muy endeudada y a una economía de bajos tipos de interés. Esta noción de los bajos tipos de interés hace que de esa actividad ya no se generen ingresos ni para los bancos ni para los ahorradores, que lo sabéis todos muy bien, y eso ha hecho que esa actividad bancaria haya dejado de subsidiar otros servicios que prestaban los bancos, como son los pagos, como son las cuentas, y desde entonces pues han aparecido estas famosas comisiones para poder conllevar esos gastos que llevan los pagos, que antes se sufragaban con los tipos de interés y ahora ya no es posible hacerlo. Así que ese es un cambio material en la forma en la que todos estamos percibiendo el papel del dinero y la rentabilidad de nuestros ahorros. Es precisamente esto que acabas de mencionar, ¿no? La palabra clave es comisiones. Antes lo decía, que intentamos los clientes intentar evitarlas, pero parece que hay que empezar a educar a la gente para que se dé cuenta o nos demos cuenta de que han venido para quedarse, ¿no? ¿Cuándo crees que entenderemos que son necesarias? O si nos puedes quizá explicar por qué lo son. Sí, yo creo que han venido para quedarse, y es verdad que es difícil asimilarlo, ¿no? Es difícil asimilarlo porque antes no las había y porque llegan probablemente en el momento menos apropiado, porque hay quizás más desafíos económicos para muchas personas en la sociedad, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento de salud en todo esto, y es reconocer que al final las comisiones no hacen más que ser el pago por un servicio, que es el servicio de las cuentas corrientes, ¿no? Y pensar que 1 o 2 cafés al mes es el coste que tiene el tener acceso a mis cuentas y tener un acceso a la disponibilidad y a la información sobre mi dinero parece un precio razonable para ese servicio, ¿no? Y esa es un poco la realidad que hay detrás de estas comisiones. Y venimos de una cultura del low cost, ¿no? De esa gratuidad de las cosas, y también creo que es bueno reconocer que esa noción de la gratuidad puede en muchos momentos no ser beneficiosa para todos, ¿no? Cuando alguno recibimos un servicio gratis, o bien es porque el que da el servicio no está recibiendo lo que necesita para poder darlo, o bien es que alguien está pagando por mí ese servicio, y esa falta de transparencia o de conexión directa puede crear muchas veces pues desigualdades o un trato injusto, ¿no? Y es uno de los aprendizajes de esta economía del siglo XXI, que tenemos que pasar de esa economía del low cost a una economía del precio justo. Y yo creo que ahí hay una visión sencilla, ¿no? Cuando uno mira el ejemplo de esta nueva economía, en la que, pues si uno piensa, va al supermercado y va a comprar un kilo de patatas, ¿no? Y compramos ese kilo de patatas a 99 céntimos. Pues anteriormente o el siglo pasado buscábamos probablemente el producto barato. Del siglo XXI lo que necesitamos pensar, desde mi punto de vista, cada vez que hacemos una compra de esas, es saber si esos 99 céntimos, además de permitirme a mí acceder a un alimento, permiten al agricultor recibir un salario digno por su trabajo, permiten un cuidado sostenible de la tierra y además me dan a mí un producto saludable, ¿no? Y esa decisión es una decisión muchísimo más compleja, pero mucho más contemporánea también, y es parte de los desafíos que tenemos nosotros como ciudadanos y como consumidores, poder tomar decisiones responsables y poder valorar el precio justo y salir de esa economía del low cost que muchas veces pues nos beneficia a algunos y no beneficia tanto a otros, generando desigualdades. Muy bien, me encanta el ejemplo que has puesto. Creo que los públicos que nos estén escuchando, que seguro que son de gente que no tiene tanta idea, gente que es súper experta en tema de finanzas, creo que queda clarísimo con este ejemplo. Y para esa gente que igual no tiene tanta idea de finanzas, te quería comentar que hay mucha literatura cuando se habla de la crisis y cómo se vinculaba la crisis a los costes operativos y regulatorios que vienen de la crisis de 2008. Hay una pregunta que te quería hacer.
porque creo que puede llegar a generar confusión. Cuando hablamos, de que un banco ha tenido que asumir costes operativos y regulatorios desde esa crisis de 2008, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente? ¿Cómo podemos traducir a la gente qué son esos costes operativos y regulatorios y qué han tenido que ver con la crisis y por qué a los bancos os ha costado tanto dinero? Y ahora, pues no sé si la fórmula es hacerle entender a la gente que esto tiene que pagarse al final. Bueno, yo creo que antes hablábamos de lo de los tipos de interés, de los bajos tipos de interés, esa es una noción importante, y yo diría otras tres que también han pasado y que son importantes para entender la realidad del sistema financiero en general, porque no se trata hoy ni de defender a los bancos ni de defender a los ahorradores, sino de entender la situación para poder tomar las buenas decisiones, ¿no? Yo creo que una importante en estos costes regulatorios es que la regulación, la normativa que se ha generado a partir del 2008 ha sido una normativa que busca crear provisiones, colchones de dinero para que cuando venga la próxima crisis, esa crisis no se traslade a la ciudadanía, sino que se resuelva dentro del propio sistema financiero. Entonces van generando reservas de capital en los bancos o se van generando fondos de garantía para el caso de que si llegue una crisis nos pille mejor preparados a todos, ¿no? Entonces se está construyendo un sistema financiero en principio más resiliente y eso está haciendo que anticipemos ciertos costes para cuando venga una situación de crisis. Yo creo que ese es un aprendizaje en positivo de que tenemos que prepararnos y anticiparnos un poco. Es un aprendizaje positivo y ahí hago un pequeño inciso. Qué mal acostumbrados estamos quizá en la cultura española, te lo digo a ti que eres además responsable del banco en España, a pensar en corto plazo, ¿verdad? No a hacer un poco como la fábula de la cigarra y la hormiga, que aplicaría bastante. Tú dices, vamos a prepararnos y a lo mejor la gente ahora no lo ve tan a largo plazo, ¿verdad? Sí, yo creo que como lo hemos vivido, la generación que lo hemos vivido, sí que lo entendemos, lo buscamos y entiendo que la pregunta que tendrán muchos de los que están escuchando es si cuando venga la crisis será efectivo o nos volverá a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que es una cuestión legítima, pero no impide a que lo tengamos que hacer para no tropezar otra vez con la misma piedra, ¿no? Y yo creo que hay otras dos cosas importantes. Una es la digitalización. En los 12 años estamos todos en los servicios bancarios beneficiando de una mejora en el servicio a través de la digitalización que la hace más accesible para todos, ¿no? Y eso requiere pues, de fuertes inversiones para que el servicio mejore. Y una tercera que también muchos ciudadanos habrán vivido en su propia piel, que es este nuevo rol para el sistema financiero de ser un poco el vigilante del blanqueo de capitales, ¿no? El que evitar que haya blanqueo de capitales en la economía y que la economía sea cada vez más justa y transparente. Y eso pues también está llevando de una cierta incomodez para el usuario en su día a día, que todos reconocemos, y también un esfuerzo importante para poder pues tener una clara trazabilidad de los movimientos de la economía e intentar que todos juguemos dentro de las reglas del juego de esa economía, digamos, visible y justa, ¿no? Muchas gracias, Miquel, por esta aclaración tan completa. Estás haciendo todo el rato y estamos haciendo todo el rato mención a la gente que está al otro lado, a lo que puedan estar pensando, a lo que se están preguntando, y ahora somos nosotros los que les queremos preguntar a ellos. Ya para los que os habéis unido más tarde de que lo explicáramos, un poquito más avanzado al principio, tenemos habilitada una parte de chat donde podéis ir dejando preguntas que al final de esta entrevista que estamos manteniendo Miquel y yo se le va a hacer llegar a Miquel para que las responda. No se va a quedar ninguna pregunta sin responder. No hoy quizá, si no nos da tiempo, pero tendrán respuesta. En eso podéis tenerlo claro. No dejéis de enviarla por eso. Y luego además tenemos una parte de encuestas. Si lo veis en la barra que tenéis a la derecha, si lo tenéis en inglés será poll, si es en castellano será encuestas, tenéis un pequeño icono como una especie de bocadillo con unas rayitas verticales y ahí vamos a colocar una encuesta ahora mismo. Os lo digo para que vayáis tocando el botón y estéis atentos. Porque la pregunta que vamos a lanzar, ya os la digo por aquí, es ¿somos exigentes a la hora de pedir transparencia a nuestra entidad bancaria o no lo somos?
En breve vais a tener ahí la encuesta para que podáis participar y volver a leer la pregunta y pensarla muy bien. Transformada, pero te la quiero lanzar a ti, Miquel. Es importante saber en qué estamos invirtiendo cada uno y también en qué está invirtiendo nuestro banco, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que Triodos además se destaca mucho, quiere destacar mucho y es muy transparente, ¿no? Por eso quería preguntarte, ¿cuál es la información que tiene que pedir el cliente al banco? Porque en eso también podemos educar a los clientes para que sepan lo que tienen que hacer con su dinero y con esas decisiones que estamos tratando hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pedirle el cliente al banco? ¿Qué información? Desde mi punto de vista, esta es la pregunta esencial. ¿Qué va a hacer el banco con dinero? Y la pregunta de este tiempo, ¿no? Hablábamos antes de reconocer que los desafíos de este siglo, esos ODS y los acuerdos de París, requieren de la acción de todos y requieren de una mirada a la economía distinta a la que teníamos en el siglo pasado. Estábamos todos muy centrados en hacer el dinero del dinero, en buscar la rentabilidad y este siglo estamos más esa noción del impacto, ¿no? De gestionar el impacto que nuestras decisiones económicas tienen en la sociedad y tienen en el planeta. Y lo primero pasa por esa conciencia, por ese reconocimiento de que toda decisión económica, toda, tiene un impacto social y medioambiental positivo o negativo. Y yo creo que es responsabilidad nuestra hacernos cargo de conocerlo y equilibrarlo con esa noción de la rentabilidad. Y por tanto, cada vez que vamos al banco, preguntarle al banco, oye, además de la rentabilidad, ¿qué es lo que vas a hacer con mi dinero? Y que con el tiempo, y yo desde luego estoy convencido que en el 2030 elegiremos a los bancos por qué hacen con el dinero y no por cuáles son las comisiones que, ¿no? Pero esta es la gran pregunta y el gran desafío si queremos hacer que el dinero sirva a ese propósito común y el dinero no solo sirva a generar más dinero. Y también es buena la pregunta de cómo hacerlo, ¿no? Cómo discernir si el banco utiliza el dinero en la dirección en la que quiero que lo utilice o no. Y yo creo que ahí el elemento fundamental es el de la transparencia. Hablábamos antes del sector eléctrico, pero cuando uno recibe su factura de la luz, a día de hoy ya recibe cuánta de esa luz, de esa electricidad que recibe, cuánta viene de energías renovables, cuánta viene del carbón, cuánto viene de la nuclear, y de alguna manera tiene una foto de cuál es el impacto que está generando su consumo y puede decidir cambiar a otra comercializadora si busca electricidad verde. Pues en la banca debería de pasar lo mismo. Cuando yo pongo mi dinero en el banco, debería de saber dónde están invirtiendo mi dinero y con esa pregunta tener una respuesta clara. Y si os fijáis, pues las respuestas que todavía seguimos recibiendo en la mayor parte de las instituciones financieras es la de rentabilidad, pero no de cuál es el destino de los fondos. Y lo mismo opino desde el punto de vista del consejo de nuestro banquero o de nuestro bancario, ¿no? También sería bueno que cuando hablemos con nuestros banqueros nos ayuden a tomar una decisión en la que equilibrar el impacto y la rentabilidad y no solo hablar de la rentabilidad. Y que cuando me muestren un producto financiero me muestren cuál es el impacto y cuál es la rentabilidad. Así que esa información más holística, más completa, no solo financiera, y esa transparencia sobre lo que está haciendo el dinero son, para mí, herramientas esenciales a la hora de tomar una decisión tan importante como la de elegir el banco. Y luego, pues, hay otro tipo de datos interesantes que pueden hablar sobre la cultura de cada una de las instituciones financieras para elegir, ¿no? Pues que ya sabemos de cuál es el ratio entre el máximo salario y el salario mínimo en una institución financiera, que nos dan también una noción de cómo se está distribuyendo digamos, los beneficios dentro de esa institución. Por ejemplo, pues en Triodos tenemos una política muy clara de estar entre un 1 y un 10 y en el bonus en las personas que trabajamos en el banco para tener como una política de cómo se distribuye la riqueza entre las personas que trabajamos en el banco, pues tener esas visiones también ayudan a no asumir la primera noticia que nos cuentan y luego espero que podamos hablar de ello sobre un producto verde, sino a ver cuál es la política general de una institución. Fíjate que estabas hablando y estaba tomando notas y también mirando la pregunta siguiente que te iba a hacer, que viene muy al hilo de lo que estás diciendo. Y tenía aquí apuntado. Formación. Educarnos para preguntar. Creo que
tanto los banqueros, las personas que trabajan en banca y que están cara al público, como todos los que están detrás, y nosotros como clientes tendríamos que formarnos más en saber qué es lo que, si lo que nos están vendiendo es o no verdad. Porque tú estás diciendo, bueno, tenemos que preguntar, nos tienen que dar esa información y pienso, ¿hay suficiente gente capacitada para dar esta información o estamos trabajando en ello? Es decir, ¿está España preparada para dar ese tipo de información o todavía queda mucha formación por dar a este nivel? ¿Cuál es tu sensación? ¿Crees que faltan perfiles? Bueno, yo creo honestamente que estamos hechos un lío. Y estamos hechos un lío casi todos en todo. O sea, cuando tenemos que elegir la compañía eléctrica, pues es un máster, la compañía telefónica es un máster, el banco es un máster, y tomar una decisión consciente y responsable es realmente altamente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que, en general, incrementar nuestro propio desafío personal de estar mejor informados para tomar decisiones responsables y no desde el desconocimiento estar creando situaciones que quizás no las haríamos conscientemente. Creo que también es bueno estar mejor informados para ser más exigentes con las instituciones y organizaciones que nos dan los servicios. Pero por otra parte también creo que necesitamos una regulación y también una ética en las empresas en las que se produzca una información relevante para que el ciudadano pueda decidir. Y lo que nos está pasando ahora es que cada vez tenemos más información que nos hace más despiste, ¿no? Ahora buscas el informe de impacto de cualquier organización, tienes 150 páginas con 40 indicadores que te dificultan muchísimo ese discernimiento, y necesitamos una información sencilla. Pues lo hemos tenido en la eficiencia energética de las viviendas, ¿no? Y tienes de la A a la F, pues ya tienes ahí una forma de elegir. Tenemos una información en las finanzas importante sobre el riesgo entre el 1 y el 6, que sabemos cuál es el producto de riesgo, pues tengamos también una información de impacto de nuestras finanzas que nos permita tener ese equilibrio. Y hay regulaciones que vienen de Europa que pronto nos traerán esa realidad, pero es cierto que también en este momento pues estamos siendo sometidos a mucha información que no es una información que va a contarnos la realidad, sino que nos genera confusión. Claro, yo creo que ese es uno de los grandes retos y de los grandes problemas, y ahí es donde entidades o empresas o compañías, instituciones, organizaciones que lleven más tiempo pueden dar, de momento parece, una información quizá mucho más sólida, ¿no? Porque hay un expertise detrás. Y yo creo que ahí, eso es, de hecho, este era el debate que hemos mantenido tú y yo previo a esta entrevista, lo decíamos, ¿no? Que hay casi un vacío de poder en el que, como tú has explicado, ¿no? La información se da y la gente no lo entiende. Entonces, de hecho, una de las preguntas que te iba a hacer era cómo leer bien la letra pequeña, pero creo que me doy por respondida con todas las cosas que has estado comentando. No sé si quieres añadir yo algo ponía más. un ejemplo, sí, un ejemplo, porque a veces estas cosas está bien ilustradas con un ejemplo, ¿no? Nosotros hace 2 años iniciamos el informe sobre la huella de carbono de nuestras inversiones. En la banca, la huella de carbono, las emisiones fundamentales no son las emisiones que nosotros por nuestra actividad tenemos, que son unas oficinas y una impresora, y la principal huella proviene de dónde invertimos. Casi más del 95% de la huella viene de dónde invertimos, ¿no? Ahora se publica información sobre la huella de los bancos y se publica la información en muchas instituciones sobre la del consumo propio, pero no se publica la del consumo de nuestras inversiones. Quizás la huella de carbono sea una de las métricas más relevantes que necesitamos todos conocer hoy día, objetiva, relevante, muy comparable entre unos y otros. Nosotros como banco lo hacemos desde hace 2 años con nuestra cartera de inversiones. Eso significa que es posible, existen metodologías internacionales que se pueden dar, y todavía pues no hemos llegado, o el sector financiero no ha llegado a asumir ese tipo de información, ¿no? Porque la foto de partida pues quizás no es una foto bonita, aunque yo creo que ese no debería ser el criterio que sea, ¿no? Pero en lugar de estar informando de que hay tantos millones se van a invertir en industria verde, pues si me dices cuál es la huella de carbono, ya tenemos claro cuál es el impacto de tu actividad, ¿no? Y ese tipo de medidas claras y mensajes claros todavía yo creo que no están sobre la mesa.
Ujú. Muchas gracias por el ejemplo. Como creo, estoy viendo que son ejemplos súper clarificadores los que estás poniendo, así que muchas gracias. Hablando bueno, de toda esta información, de lo que pedimos, de lo que no pedimos, de la transparencia, me encantaría dar paso al resultado de la primera encuesta que hemos lanzado para las personas que se hayan unido, que voy viendo los que se van conectando y veo que vamos ganando mucha audiencia y no estaban al día de esto. Estamos lanzando una serie de encuestas a lo largo de esta charla con Miquel García Prieto y además podéis enviarnos vuestras preguntas. La pregunta que estábamos haciendo al principio para responder en esta encuesta era como clientes ahorradores, ¿somos exigentes a la hora de pedir transparencia a nuestra entidad bancaria? Bueno, no sé si sorprendentemente, Miquel, pero mira, fíjate, tenemos sí, es decir, son exigentes un 35% y entiendo, no son exigentes un 65%. ¡Wow! ¿Qué te parece? ¿Te sorprende? Bueno, pues yo creo que esto va muy rápido. Va muy rápido. Yo creo que la pregunta y el desafío que los ahorradores están poniendo a los bancos va rápido. Lo que sería la siguiente pregunta que yo haría, y es un poco indiscreta, es, bueno, y si no tienes la información, ¿actúas? Que yo creo que ese es un poco el desafío, ¿no? De la información a la acción. Es decir, si no me cuentas esto, entonces tomo una decisión u otra, pero creo que en cualquier caso es una muy buena noticia que ya un 35% se plantea hacerle esta pregunta a su banco, ¿no? Que es una buena señal de hacia dónde van las cosas. Quería hacerte otra pregunta, Miquel, antes de pasar a un vídeo que vamos a enseñar sobre bueno, el compromiso que tiene Periodos por reiniciar la economía, pero antes otra pregunta. Hablando de percepciones, otro de los cambios, antes hablamos de las comisiones, otro de los cambios que el cliente final está percibiendo es que el ahorrador sale perdiendo. Por esto que comentábamos que el dinero ya no se puede quedar parado. Vosotros sois penalizados los bancos por tener ese dinero parado y a nosotros nos cae sobre los hombros el peso de tener que hacer algo con él que nunca habíamos hecho. Pues Mm. es nuevo para nosotros, es un lenguaje nuevo. ¿Qué podemos decirles a los clientes sobre el valor de sus decisiones a ese nivel, a nivel de mover el dinero, hacer cosas con su Ujú. dinero? Yo creo que esto de lo del perdedor y el ganador es un tema que está muy vivo, ¿no? Gustaría traer una imagen de la actividad bancaria que a mí por lo menos me ayuda mucho a entender quién gana y qué pierde o cuándo se gana y cuando un ahorrador se acerca a un banco buscando que su dinero esté seguro, que le den la máxima rentabilidad posible y que le den la mayor liquidez de poder disponer del dinero cuando quiera. Bien, esto es lo que busca el ahorrador cuando va al banco. Cuando el emprendedor va al banco, lo que busca es que su dinero sea lo más barato posible, que su dinero se lo dejen el mayor tiempo posible para devolverlo cuando pueda y que en la medida de lo posible el banco asuma los mayores riesgos posibles. Que los intereses financieros del ahorrador y del emprendedor, en ese sentido, parece que se dan la espalda, que cada uno tira para un lado y uno puede tener la sensación de quién es el ganador y quién es el perdedor. Entonces, en una discusión meramente financiera surgen estas percepciones. Para mí, en una percepción de banca ética o de banca con valores, lo que buscamos es que el dinero favorezca el desarrollo del bien común, es cuando estos dos intereses se dan la vuelta, cuando el ahorrador entiende que lo que el emprendedor va a hacer es algo importante para la sociedad, lo que quiere es que su dinero sirva para que ese emprendedor haga lo que tenga que hacer y que a lo que tienen que llegar es a un acuerdo en los términos financieros para que esto sea posible. Haga las dos partes. Entonces ya aparece el que la ganancia es que el emprendedor tenga su dinero, la ganancia es que tengamos un impacto positivo en la sociedad y las finanzas, el aspecto financiero es el resultado de esa, digamos, relación económicamente viable para las dos partes. Todo esto para decir que lo que toca en este tiempo, desde mi punto de vista, es pensar que la ganancia es el impacto positivo y que las finanzas deben ser un resultado posible entre ambas partes. Entonces, que nos deberíamos de sentir ganadores si hemos conseguido que nuestros ahorradores generen bien común y perdedores si nuestro dinero está sirviendo para que cada vez más unos pocos tengan más dinero y el resto tengan un poco menos de dinero.
Bueno, de hecho, todo esto que estás contando me está recordando mucho al gran capítulo que tenéis en Triodos sobre las donaciones, ¿verdad? Bueno, también es otro elemento importante, ¿no? A la hora de pensar qué hacemos con el dinero y dentro de la complejidad de la que hablábamos, pues yo creo que como ciudadanos al final todos podemos reconocer que todos somos banqueros. Todos somos Mm. banqueros porque todos estamos administrando nuestras propias finanzas y nuestro propio dinero, ¿no? Y cuando miramos al dinero, pues tenemos el dinero de ahorro, que es ese dinero que conocemos bien y que ese dinero de ahorro, como hablábamos hace un momento, sirve para prestarse a todo tipo de iniciativas, pero también sabemos que hay otras iniciativas que no pueden acceder al crédito porque no hacen unas actividades que generen beneficios como para devolver un crédito, que son socialmente muy necesarias, pero que necesitan un dinero de donación. Y esa cultura es una cultura que está poco presente en la sociedad española, en el que todos deberíamos de hacer un poquito de balance de, oye, pues de todo mi balance, de todo el dinero del que dispongo, cuánto lo pongo en el ahorro que sirva para prestarse a iniciativas que tengan un impacto positivo, pero también cuánto lo pongo al servicio de la donación para aquellas otras iniciativas que son socialmente necesarias y a las que yo quiero contribuir, ¿no? Que ese es un poco un equilibrio que deberíamos de hacer cada vez más consciente y que nosotros, pues a través de nuestra plataforma de crowdfunding, también buscamos generar que tenga mayor salida, ¿no? Que las personas puedan decidir, oye, pues voy a hacer una donación para estos proyectos que los veo necesaria dentro de las posibilidades y la proporcionalidad de cada uno, ¿no? Porque yo creo que para nadie es imposible donar, pero no todo el mundo tiene que donar lo mismo. Los que menos tienen, pues probablemente tienen que tener una proporcionalidad distinta, ¿no? Pero esa vinculación a través de la donación, que es un dinero que permite atender a esas organizaciones tan necesarias, es una cultura que debería de ganar mucho espacio en una situación como la actual y sin que suponga realmente un perjuicio para muchos. Está muy bien que menciones la palabra cultura porque precisamente el vídeo que vamos a ver ahora muestra claramente vuestra cultura como banco y en el epígrafe de reiniciar la economía, que se ha reflexionado y escrito mucho sobre ello durante la pandemia. Damos paso al vídeo. Reiniciemos nuestra economía. Hagamos elecciones radicalmente diferentes. El dinero tiene que empezar a moverse pronto otra vez. Decidamos en qué dirección, no solo hacia unos pocos, sino hacia todas y todos. Bueno, ahí veíamos un resumen de cuál es la visión del banco en este reiniciar la economía. Y a raíz de eso, y también hablando de filosofía del banco, vosotros habláis mucho del trinomio servicio, precio y valor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los clientes deben entender por esto? Bueno, pues un poco es volver al ejemplo del productor, ¿no? Que no es lo mismo comprar una patata que se produce digamos, en un monocultivo, en un lugar que debería ser una reserva natural, usando pesticidas y con condiciones de trabajo injustas, que una patata que viene de un agricultor que trabaja en una cierta cercanía al lugar en el que vivo, que cultiva en ecológico y que además me ofrece un producto saludable, ¿no? Entonces, a la hora de combinar esa visión del precio del producto y del servicio, pues con las decisiones que tomemos estamos condicionando mucho la realidad que promovemos, ¿no? Y difícil que un pequeño agricultor de cercanía tenga un precio competitivo con el producto que mencionaba anteriormente. Entonces, tenemos que en nuestras decisiones combinar esos tres elementos para gestionar o generar, mejor dicho, el futuro que queremos y la sociedad que queremos, ¿no? Y ese trinomio pues es parte de esa conciencia que necesitamos hoy día como ciudadanos y como consumidores en nuestras decisiones en todos los ámbitos de la economía. Cuando una O sea, que no persona a es mí que se... tanto leyes Perdón. económicas, muchas veces es más una concepción social de la economía y de qué tipo de sociedad queremos que la economía genere. ¿Y qué tipo de empresas queréis en Triodos? Porque mi pregunta es, ¿cómo analizáis el valor cualitativo y medís el impacto antes de estudiar si financiáis una empresa que llega a Triodos? Pues mira, Triodos ahí tomó una decisión radical desde sus orígenes, que era financiar las empresas que tienen un impacto positivo. Es decir,
todas y cada una de las empresas que financia el banco son empresas que aportan un valor añadido social, cultural o medioambiental, y eso significa pues que energía solo financiamos energía renovable, que en agricultura solo agricultura ecológica, en construcción sostenible, eficiencia energética, la economía de la salud o la economía de la cultura, por ejemplo, ¿no? Y esa radicalidad en la decisión pues nos hace que cada vez que nos llega una iniciativa lo primero que veamos sea eso, sea ese impacto, y para verlo pues tenemos una fuerte especialización después de estos 40 años, ¿no? Nuestros equipos de análisis, pues además de tener esas capacidades de análisis de crédito como es necesario en cualquier banco, pues también tienen esa expertise sectorial, y hay mucha multidisciplinaridad de los equipos, desde gente que proviene del mundo de la cultura a gente que proviene del mundo de la agricultura, para poder hacer un buen juicio de cada una de las iniciativas, ¿no? Y una vez que existe esa visión de que hay un impacto positivo, entonces pasamos a mirar la viabilidad económica de la iniciativa. Al final lo que hacemos es publicar todas y cada una de las iniciativas que hemos financiado, de manera que todos los ahorradores puedan enjuiciar y entender por qué hemos financiado esas iniciativas, que esto también es una decisión muy radical, y somos el primer banco en haber hecho eso en toda Europa, en publicar todas las iniciativas, y además pues al final del año también publicamos un informe de impacto donde hay métricas claras de pues cuánta agricultura ecológica o cuánta energía hemos conseguido financiar con el ahorro de todos, ¿no? Pero además de esa especialización y de esa gran experiencia de más de 40 años en estos sectores, yo lo que me parece importante resaltar es esta filosofía del impact first con una viabilidad económica, ¿no? Que no es lo mismo que decir, bueno, voy a buscar una buena rentabilidad con un impacto razonable. Creo que digamos que el motor del cambio tiene que venir del impacto, y tenemos que ser conscientes que si sigue siendo la mayor rentabilidad el motor del futuro, pues el cambio, el impacto no llegará al tiempo que necesitamos. Claro, pues precisamente esto me ha hecho pensar en el greenwashing, famoso greenwashing, cómo vosotros haciendo las cosas como las estáis haciendo lo confrontáis, ¿no? Y de eso va la siguiente encuesta que queremos lanzar. Para las personas que os hayáis añadido, a la derecha tenéis un botoncito donde se ha encendido un puntito azul, y donde vais a tener esta pregunta de si creéis que el sistema financiero va a cambiar su política de inversión o va a ser mero greenwashing. Estamos deseando ver lo que pensáis sobre esto. Y en esa línea me gustaría preguntarte, Miquel, si crees que el financiar este tipo de empresas y creer que lo van a acabar haciendo bien es demasiado ambicioso, o vuestra tutela sirve como para poder también educarles e informarles. Tú antes has mencionado que tenéis muchos perfiles que están capacitados para poder hacerlo, pero a veces uno se para a pensar si no es muy ambicioso trabajar así, si no da un poco de miedo. Yo creo que al revés. Primero, personalmente, es extraordinariamente agradecido trabajar para gente a la que admiras, ¿no? Y los a los que nosotros financiamos son gente de que genera admiración por lo que consiguen hacer. Segundo, aparece una relación que es una relación que yo considero muy auténtica, porque lo que compartimos es un propósito común, que es mejorar la vida de las personas, y la parte de las finanzas, como decía antes, es el medio por el cual hacemos un trabajo juntos, pero el propósito es común, y eso pues de alguna manera también es de gran ayuda para los buenos momentos y para los malos momentos. En banca siempre es un indicador importante, ¿no? El hecho de que financiemos economía real y de que financiemos economía con propósito, pues también nos hace vivir las crisis de forma distinta, y lo hemos visto así en crisis anteriores, donde pues esa vinculación de los emprendedores con los proyectos es una vinculación vital, y donde existen o aparecen muchas mejores maneras de gestionar las crisis que simplemente las que tradicionalmente se pueden haber visto, ¿no? Y yo creo que también este momento actual de que las finanzas sostenibles sean ya una realidad para todos, de que todo el mundo hable de finanzas sostenibles, pues para nosotros es una
grandísima satisfacción, porque pues algo que hace 15 años era una historia de unos pocos, que éramos ese banco de nicho, pues ahora se ha convertido en el futuro del resto de los bancos, ¿no? Y estos 40 años de trabajo pues nos han ayudado no solo a financiar iniciativas de cambio, sino también a pues contribuir a cambiar las finanzas en general, que es el cambio que necesitamos. El 2030 no podemos pensar que son un banco como Tríodos o otros bancos que tengan una misión similar a los de la banca ética o la banca con valores van a conseguir llegar a esos objetivos que necesitamos. Necesitamos que todo el sistema financiero esté orientado a una economía descarbonizada y a una economía inclusiva, con lo cual yo creo que es muy positivo que todas las instituciones financieras a día de hoy hablen de finanzas sostenibles. ¿Hay un riesgo? Sí. Y es que del hablar al hacer hay un gran paso. Ahora mismo hablamos mucho y hacemos poco, es verdad, y lo que nos toca en este momento a todos, a los ciudadanos como clientes, a los reguladores como reguladores y a los propios gestores de los bancos, es conseguir traducir esas palabras en hechos con una velocidad importante para llegar al 2030. Y yo ahí sí que reconozco que necesitamos acelerar y necesitamos cambiar bastante más rápido de lo que lo estamos haciendo. Pero vamos a ver qué nos dice la encuesta. Perdona, es que ha habido un momento en que te he dejado de escuchar y no te he oído lo último y quizá te he pisado. Así que si puedes repetir tu cierre, perdóname, Miquel. Bueno, digo que con curiosidad a ver qué dice la encuesta. Ah, venga, pues vamos a verla ya mismo. A ver qué dice. Si le podemos pedir a los compañeros que la cierren, sí. Uy, va cambiando de momento a momento, ¿eh? Muy, muy igualado. ¿Creéis que el sistema financiero va a ser capaz de cambiar su política de inversión o va a ser un mero greenwashing? Bueno, pues me parece una utopía imposible en un 42% y cambios, pero lentos en un 58%. Es decir, como no sé quién diría, optimista, pero poco, ¿no? Bueno, pues este es un reto. A mí por lo menos me da mucha energía el pensar que hace 17 años, cuando iniciamos Tríodos aquí en España, nosotros éramos una iniciativa de unos pocos y desconocida, y hoy 17 años después pues hay más de 200.000 clientes, gestionamos más de 2.000 millones de euros y las finanzas sostenibles están en la boca de todos, ¿no? O sea que en 17 años han cambiado mucho las cosas. Es verdad que no tenemos 17 más, pero bueno, vamos a ver de lo que somos capaces de hacer en los 9 años próximos, ¿no? Porque sí que creo que es importante que nos pongamos ahí objetivos para el año 2030, que es de alguna manera el gran desafío para nuestra generación. Eso de 2030 es lo que ha unido a muchísima gente, porque tenemos en el horizonte el Pacto Verde Europeo y los Next Generation, los fondos que vosotros cuando los han hablado de ellos seguramente habéis pensado, pero vamos a ver, pero si eso es lo que nosotros llevamos haciendo o pidiendo muchísimos años, tengo curiosidad por saber cómo os hizo sentir el Pacto Verde Europeo y los fondos de Next Generation. ¿Qué pensasteis? ¿Dijisteis, madre mía, vamos a tener muchísima competencia, o qué bien que tenemos competencia y eso nos va a hacer mejores, o no sé, cómo os hace sentir la competencia en este sentido? Bueno, yo sin ninguna duda de qué bien, porque si queremos llegar a donde nos hemos puesto como objetivo, necesitamos, como decíamos, el apoyo de todas las partes, y necesitamos que las empresas trabajen en esa dirección, que los ciudadanos como consumidores trabajen en esa dirección y que las administraciones públicas faciliten el camino también. Entonces, que haya señales desde todos los rincones es una muy buena noticia. Estábamos acostumbrados a que las administraciones públicas fueran, entre comillas, por detrás, ¿no? Vamos a regular lo que ya todo el mundo sabe o pide, y esta es una de las primeras veces en que las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales, en muchas cosas se están anticipando a otros actores de la sociedad para buscar esos objetivos del 2030, ¿no? Entonces, para mí es una muy buena noticia el tener el objetivo compartido, sin ser ingenuo. Creo que la noticia es buena, pero que el nivel de madurez en el que estamos pues todavía es pobre para el nivel de desafío que, ¿no? Y que es verdad
que cierta exigencia sobre la acción se echa de menos, ¿no? Por convertir todos esos debates y todas esas discusiones en acciones concretas, pero no niego que es complejo. Es complejo, tan complejo como la última pregunta que te voy a lanzar, que espero que te mojes y que me cuentes cómo lo veis vosotros. Porque no podemos dar la espalda que otro de los temas de actualidad que están sobre la mesa es la fusión de las cajas, de los bancos. Vemos cómo grandes bancos se fusionan, es como que está cambiando todo mucho y están pasando como este tipo de terremotos, ¿no? De noticias tan gordas como estas, pero leyendo un poco cómo pensáis, vuestra filosofía y cómo actuáis, me da a mí que vosotros no creéis que la fusión sea el camino adecuado. No sé si nos puedes explicar por qué la regulación debería limitar la concentración bancaria, que creo que es el punto en el que vosotros os mantenéis firmes. Bueno, pues muy en línea con lo que hemos estado hablando estos minutos, ¿no? Y es que las decisiones de las fusiones parecen más decisiones del siglo pasado que este siglo, porque al final generan una mayor concentración en unos pocos, en la capacidad de decisión, en lugar de ir hacia una diversidad. La diversidad nos genera, pues eso, resiliencia, la concentración pues nos genera dependencia, ¿no? Entonces, con estos demasiado grandes para caer, pues luego las situaciones se hacen complejas y no se toman muchas veces buenas decisiones, ¿no? También como para consumidores, pues hay una menor competencia, unas menores opciones, probablemente también una mayor exclusión, porque si no entras dentro de las políticas de esos grandes instituciones, pues tienes menos posibilidades de tener acceso. Y si lo vemos desde el punto de vista de los diferentes grupos de interés, pues al final, con este tipo de decisiones, el accionista probablemente sí que tiene una mejor rentabilidad, pero ni los clientes, ni los reguladores, ni los trabajadores se están viendo beneficiados de estas medidas, ¿no? Entonces son medidas todavía, desde mi punto de vista, demasiado orientadas al accionista y a esa maximización de la eficiencia, ¿no? Hagámonos más grandes para ser más eficientes, pero pasamos a ser menos suficientes. Y este es un concepto que yo creo que también es importante en la economía del siglo XXI, esa economía de la suficiencia que la hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Que es, oye, puedo tener las mascarillas más eficientes y más baratas del mundo fabricándose en el sudeste asiático, pero luego en un momento de crisis, si las necesito, no las tengo porque hay una cadena de valor muy frágil que hace que no las tenga y no tengo ni mis propias capacidades de tener mascarillas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa visión más de la suficiencia, de vamos a basar la economía en la cercanía, en lo que necesitamos, en los cuidados, en la cultura, aunque no sea lo más rentable y lo más eficiente, pero sí que es lo que más necesitamos todos, ¿no? Es un cambio que también yo espero que podamos ver en el sistema financiero, que sea un sistema financiero de la suficiencia y no de la eficiencia. Y la verdad es que las decisiones de las fusiones pues no parecen trabajar en esa dirección. Uh-huh. Muchísimas gracias, Miquel. Hay por ahí unas compañeras que me están diciendo, te estás enrollando, hay muchísimas preguntas, tenemos que cogerlas, tenemos que empezar a hacer las preguntas que está haciendo la gente. Así que muchas gracias, Miquel. Nuestra charla de nuestras preguntas tuyas y mías acaban aquí, pero vamos a dar ya la voz a la gente que está al otro lado. Estoy esperando que me pasen algunas de las preguntas que yo no puedo ver desde aquí para poder hacértelas. Aprovecho para daros las gracias a todos por habernos enviado las preguntas. Mira, yo tengo una. A ver, Cristian, anuncian que puede haber. Vale. Una persona que se llama Cristín dice, anuncian que puede haber otra crisis bancaria. Entiendo que es. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué medidas vería necesarias para que el banco no sufriera mucho las consecuencias? Bueno, menuda pregunta. Yo creo que es verdad que hay temas que no hemos conseguido resolver y menos durante la pandemia, que es ese gran endeudamiento. Gestionado el corto plazo, yo creo que se ha dado una buena salida a ese parón radical que vivimos con la pandemia, pero es verdad que seguimos en una economía altamente endeudada y cómo vamos a salir de esta situación, especialmente en Europa, es una ecuación que todavía está
sin resolver. Yo no me atrevería a hablar de una futura crisis, pero sí de un riesgo no resuelto que requiere de cambios de cierta importancia. Sobre cómo darle al banco solidez para no caer en estas crisis, a mí la clave es ese foco en la economía real y sostenible, en financiar aquellas empresas y aquellos sectores que trabajan en necesidades reales de las personas. A los niños los vamos a seguir educando, a las personas mayores las vamos a seguir cuidando, vamos a seguir necesitando la energía que sea renovable y una alimentación saludable, y focalizarnos en esas cosas que sabemos que son necesarias, yo creo que es el mejor arraigo a la realidad y la mejor manera de superar aquellas circunstancias impredecibles que estamos ya empezando a tener que manejar. Gracias, Miquel. Alfredo y Santiago preguntan, ¿cuál es el tipo de interés de un préstamo en un banco como Tríodos, como el resto de bancos? ¿Y el dinero bancario? Que hay muchas aquí en la misma. ¿Qué condiciones soléis exigir a una cooperativa de consumidores para hacerle un préstamo? Y sigue, ¿es igual que para otro tipo de empresas las condiciones? Las condiciones financieras... Las condiciones para una cooperativa de consumidores. Pues los tipos de interés y las condiciones financieras de los préstamos están muy en la línea de lo que se pueda obtener en otra institución financiera. Es decir, que nosotros no nos diferenciamos por ser los más baratos o por ser los que más riesgo asumimos. Nos diferenciamos por ser los que conocemos de forma experta los sectores y, por ejemplo, podemos conocer las necesidades de una cooperativa de consumidores que en otra institución no se puedan conocer, y somos capaces de dar coherencia a la actividad, ¿no? Que una cooperativa de consumidores pues probablemente quiere que su dinero se mueva en este ciclo de la sostenibilidad y no entrar en otro circuito, ¿no? Pero no es el precio más barato o el mayor riesgo, sino la expertise y esa relación de consistencia y de largo plazo, porque buscamos un propósito común. Nosotros llevamos financiando cooperativas de consumidores y agricultura ecológica, como decía, desde hace ya 20 años, ¿no? Y por tanto, pues sí que podemos conocer bastante bien las necesidades, que no necesariamente son las mismas que otras actividades agrícolas o de cooperativa de consumo. Muchas gracias, Miquel. Y aquí no te va a sorprender nada, por supuesto, las comisiones suele ser otro tema recurrente. Rosa Pons, gracias por tu pregunta, lanza, si en algún momento vuelven a subir los intereses, ¿desaparecerán las comisiones? Bueno, Rosa, Belén me ha hecho más o menos esta pregunta, si las comisiones venían para quedarse. Yo creo que la evolución de los tipos de interés, no hay una perspectiva en el medio plazo de que vayan a cambiar, y creo que esta noción de que las comisiones sirvan para los servicios de las cuentas y los tipos de interés sirvan para gestionar el préstamo y el ahorro, es algo que se quedará. O sea que yo dudo mucho que las comisiones vayan a desaparecer, pero también dudo mucho que los tipos vayan a cambiar. Lo que sí que es muy razonable es que cuando suban los tipos, suban, por supuesto, los tipos en los ahorros y el ahorro se remunere y no esté en la situación, ¿no? Pero en el corto plazo no tiene pinta. Muchas gracias, Miquel. Estamos esperando que nos entre alguna pregunta más, que nos las están filtrando, compañeras. Al menos a mí de momento no me entra. Sí, muchas gracias. Dice David, buenos días. Trabajo, bueno, no sé dónde está David, nosotros buenas tardes, pero buenos días a ti. Trabajo en el sector de la automoción y la crisis de los microchips podría sumarse en España con la de la transición energética. Claro, lo de los microchips, tema también de actualidad que preocupa mucho. ¿Cuál es la posición del banco en relación a la futura movilidad y qué proyectos tiene pensado apoyar? Perdón por conectarme más tarde y gracias por la oportunidad de escucharos. Gracias a ti, David. Bueno, como decía antes, nuestra política de inversión es fundamentalmente en
en actividades de impacto positivo, ¿no? Y en lo de la movilidad, pues estamos muy centrados en los temas de movilidad sostenible. Sí que es cierto que nuestra foco, donde somos más efectivos, es fundamentalmente en la pequeña y en la mediana empresa. Nosotros somos un banco orientados a ese tipo de organizaciones y no muchas veces a la gran industria, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando en el desarrollo de empresa e industria de la bicicleta, en el desarrollo de empresa e industria de otros tipos de vehículos eléctricos, pero no participamos de las grandes, digamos, transiciones de la mayor industria de la automoción, que creo que es de la cual tú nos estás hablando. Lanzo la siguiente, que es de Josep María. ¿Qué opinión tenéis sobre la desaparición del dinero en efectivo? Bueno, pues es un tema controvertido, ¿no? Porque entran esos dos grandes intereses en conflicto. Uno, el de esa cierta privacidad sobre cómo uno utiliza el dinero, y otro, esa digamos, mayor transparencia y menor coste de la gestión del dinero electrónico. Entonces, yo desde mi punto de vista, este se debería ser el lugar en el que cada uno pudiese elegir el uso que quiere hacer del efectivo o el dinero electrónico, pero también siendo consciente de que el uno y el otro tienen el del efectivo un mayor coste y el electrónico un menor coste. Entonces, ahora en estos momentos, yo creo que en un país como España y en los 5 años, pues no parece tener mucho sentido el pensar en un dinero exclusivamente electrónico. Creo que es una responsabilidad importante el tener un acceso a ese dinero efectivo, pero también es verdad que el desarrollo de los medios de pago electrónicos, que vamos viendo que va de forma muy acelerada con el tiempo, nos puede ir ayudando a madurar esa situación actual, ¿no? Y ver si conseguimos que el dinero electrónico pues nos ayude a ser más inclusivo, a llegar a más sitios y a mejorar la transaccionalidad, que en muchos casos también nos pasa, ¿no? O sea que yo creo que estamos en un tiempo de transición donde deberemos de asumir la necesidad de la transparencia y también ese coste de la gestión del dinero de efectivo que hoy día pues tantos también desencuentros nos genera con las comisiones por disponer del efectivo. Pero es que mover el efectivo en sí físicamente y la seguridad que requiere tiene unos costes altos que acaban reflejándose, ¿no?, en el consumidor. Muchas gracias, Miquel. Y una pregunta, todas son muy interesantes. Me están pasando bastantes preguntas ahora y hay una que me llama poderosamente la atención, me gusta mucho personalmente, que es la de Miquel Aguilar. Dice, ¿cómo puede Tríodos responder a las necesidades habitacionales de las personas mayores de la generación nacida en los 60 que buscan alternativas de cohousing? Que para la gente que no lo sepa, pues es juntarse para poder compartir un hogar, y esto en otros países como por ejemplo Alemania está súper extendido. Y dice, en particular por las dificultades de obtener financiación por parte de cooperativas de viviendas de mayor. Bueno, nosotros estamos participando ya en muchos proyectos de cohousing y de cooperativas de viviendas para mayores. Es un aprendizaje para todos, yo creo que para las propias cooperativas y para nosotros también como bancos, pero estamos en contacto, yo diría que con casi todas las iniciativas que surgen a este alrededor y participando de los procesos para generar soluciones de financiación. De hecho, ya hemos hecho unas cuantas, ¿no? Así que desde nuestro punto de vista aquí lo que nos hace falta es seguir invirtiendo, y así lo hacemos, en encontrar soluciones en la medida de lo posible un poco más estándares, porque ahora siempre son caso a caso, evitar que esas cooperativas de viviendas puedan pues proliferar en España, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es que la experiencia hasta ahora es extraordinariamente positiva con respecto a los, digamos, al impacto, ¿no?, al resultado y a la calidad que vemos de vida en ese tipo de cooperativas, pero también desde un punto de vista bancario, aunque no hemos tenido
problemas financieros con ese tipo de soluciones tan poco habituales a las que tenemos en España. Tenemos un concepto muy cerrado en España de la vivienda en general, ¿no? De la hipoteca y la compra, tanto en los temas de viviendas de mayores como en el cohousing para jóvenes también. Yo creo que hay un movimiento importante más en unos lugares que en otros para empezar a experimentar cosas, y nosotros estamos participando de esos experimentos tanto con las administraciones públicas, algunas de ellas que también lo están buscando, como iniciativas privadas y cooperativas. Muchas gracias, Miquel. Otra pregunta de María del Pilar Burgocheca vuelve a preguntar sobre lo que hemos estado hablando de que cómo se asegura de que un fondo de inversión de los que ofrece un banco no invierte en armas, industrias contaminantes con impactos negativos. Pregunta si solo se puede confiar en tríodos y que qué herramientas están al alcance de los ahorradores para identificar correctamente una inversión sostenible. Pues la verdad es que no es fácil a día de hoy. No es fácil a día de hoy porque hay nombres paraguas en el que cabe todo, ¿no? Hoy día un fondo de inversión sostenible. Puedes tener un abanico desde un fondo de inversión que exclusivamente está excluyendo de su política de inversión cosas que quizás son obvias, ¿no? Armamentos o este tipo de inversiones, hasta fondos de inversión como los de tríodos, que tienen una política de inversión absolutamente en positivo, con más de 30 criterios de exclusión, con unas teorías del cambio sobre qué tipo de iniciativas queremos financiar en cada uno de los sectores, ¿no? O sea que ahora mismo el trabajo que hay que hacer es ese trabajo de solicitar las políticas de inversión, y hay que leerse y estudiarse las políticas de inversión y solicitar la transparencia sobre cuáles son los activos que en este momento tiene invertidos ese fondo, porque al final muchos de ellos simplemente no hacen más que acoplarse a fondos de sostenibilidad, pero esos fondos de sostenibilidad luego, pues cuando miras las empresas que hay detrás, no son convincentes. O sea que política de inversión y activos en los que están invertidos. Dentro de muy poquito, para el año que viene, esperamos tener esa normativa europea que nos dé un poco más de rigor en la clasificación de los fondos y nos dé un semáforo más claro sobre las políticas de inversión de los fondos y si podamos discernir de forma más sencilla como usuarios dónde queremos invertir. O sea que estamos cerca de tener una herramienta útil. Hoy todavía hay que leer la letra pequeña. Y por supuesto, en los de tríodos puedes confiar. Al hilo de esto, Josep Angril dice, teniendo en cuenta las inversiones social y medioambientalmente responsables, ¿qué rentabilidades podría esperar de sus ahorros un inversor? ¿Son mayores que con una cuenta que no lo es? Gracias. La rentabilidad, nuestra experiencia es que la rentabilidad es una rentabilidad razonable y estable. ¿Y eso qué significa? Significa que es estable en el tiempo y razonable, que puede estar en ese orden de entre un 4 o un 6%. Cuando uno mira los 20 años pasados, por ejemplo, y vemos a la rentabilidad que ha generado Triodos Bank, pues estamos en esa rentabilidad donde todos los años estamos entre un 4, un 6% y así año a año. Cuando uno ve la rentabilidad de otras instituciones financieras, pues tienes un año más 15, otro año menos 8, otro año más 7, donde tienes muchísima más volatilidad, pues porque su modelo de inversión es otro. Entonces, yo creo que la forma más adecuada de, digamos, de darle forma a la rentabilidad de Triodos, esa rentabilidad razonable y estable, y lo mismo para cualquier otra inversión con una clara componente de inversión realmente responsable. Y de inversión a préstamos, nos pregunta Alejandro. ¿Tendremos en Triodos préstamos personales próximamente? ¿Estáis valorando aplicaciones como Bizum para pagos inmediatos? Estamos valorando las aplicaciones para Bizum y para pagos inmediatos. Sí, estamos trabajando en ellos y aquí estamos un poco en el mismo debate en el que estábamos anteriormente, ¿no? Queremos hacerlo, pero queremos hacerlo con una
un buen servicio y con un precio razonable, y ahí estamos pues trabajando en ello, no solo aquí en España, sino también a nivel nacional como banco, así que no sé si será Bizum o será otra aplicación, pero esperamos más pronto que tarde poder tener una solución de pagos inmediatos. Ahora, de momento, tenemos las tarjetas y las transferencias que no son, digamos, la punta de lanza en la inmediatez de esos pagos, pero que al menos sí sirven para, desde una banca ética, poder gestionar tus pagos con liquidez absoluta, ¿no? Y estaba viendo la otra, era lo de los préstamos personales. Y como Sí. la idea de Tríodos es tener esos préstamos personales para el consumo más responsable. Tenemos un préstamo ya que es el de la hipoteca, que no es un préstamo personal, pero es un préstamo para particulares, y poco a poco vamos avanzando en tener préstamos para algunos otros consumos, como pudiesen ser un vehículo eléctrico, por ejemplo, o en los autoconsumos, en los que también estamos trabajando. Hay otra pregunta aquí que te quería lanzar, que es Juan Carlos Alonso. Dice, ¿en qué reinvierte sus beneficios Tríodos? Los beneficios de Tríodos van aproximadamente un 60% se quedan para la reinversión y un 40% se reparten en dividendos a los titulares de certificados de depósito para la rentabilidad del 4%, pues 60% se reinvierte, 40% se distribuye normalmente en dividendos a los titulares de CDAs. Gracias, Miquel. Luego también dice, yo quisiera dar la enhorabuena a Tríodos por los proyectos que respalda. No, es anónima. ¿Cómo los eligen? Bueno, nosotros lo que buscamos, como decía antes, es todos aquellos proyectos que tengan un impacto positivo en lo social, cultural o medioambiental, y lo que hacemos es intentar estar cerca de todas esas iniciativas, pues participando de todos esos movimientos, de los sociales, culturales y medioambientales, estando presentes en las ferias, estando a través de las oficinas cerca de los empresarios y saliendo a buscarles, ¿no? También es cierto que hay muchos clientes y emprendedores que son ellos los que nos vienen a buscar, pero como decía antes, queremos ser el banco de los agricultores ecológicos e intentamos estar cerca de ellos, de las energías renovables, de aquellos que cuidan a las personas mayores, y a esa gente pues procuramos ir a verle o nos vienen ellos a ver nosotros. Creo que es bastante claro cuál es nuestra propuesta y también la de esos sectores, y por tanto el entendimiento y el buscarse y encontrarse no es muy... Pues voy a lanzarte, Miquel, la última pregunta, ya con esta vamos a cerrar. Recordar a la gente que quiera mandar, que se haya quedado sus preguntas sin responder, que puede mandarlas a comunicación@triodos.es. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de Maite. ¿Cómo educar a los jóvenes para hacerles conscientes del impacto de sus decisiones económicas el día de mañana? Bueno, pues a mí lo que me parece más efectivo es esta desvinculación de la economía a una ciencia matemática de la rentabilidad y recuperar esa otra noción de la economía como aquella forma en la que nos relacionamos las personas, ¿no? Este ejemplo del agricultor, que quizás es uno de las más ilustrativos, el entender que la economía es una forma generosa de relacionarse con los demás y que la economía no es una manera de acumular dinero para mi seguridad. Cuanto más seguridad demos a los jóvenes, el que con el desarrollo de sus capacidades podrán dar un servicio que tendrá un retorno económico y no generar esa visión más egocéntrica de cómo conseguimos acumular dinero o esa economía del low cost, ¿no? Esa mayor conciencia sobre cuál es el impacto del dinero en los demás, para mí la clave, muchísimo más que toda esa literatura financiera sobre cómo se calcula un tipo de interés compuesto, que es una TAE, sino cuál es el impacto que mi decisión económica genera en los demás. Esa yo creo que es la clave de la cultura económica del futuro y la que probablemente
les haga a los jóvenes muchísimo más valientes para que la economía no sea un miedo, sino sea una posibilidad. Muchísimas gracias, Miquel García Prieto. Muchísimas gracias por este rato, por tus respuestas, por los planteamientos. Gracias a todas las personas que han participado, por sus preguntas tan interesantes. Disculpas a las personas que no hayan podido ser respondidos en directo. Deciros que dentro de unos días esto se va a colgar en YouTube para que podáis consultar, para que podáis compartirlo y si os ha quedado alguna duda volver a escucharlo. Nos ha encantado, creo que Miquel comparte, ¿verdad? Compartir con todos el valor que tienen nuestras decisiones económicas en el día a día. Muchas gracias, Miquel, por estar aquí. No sé si quieres compartir alguna de tus sensaciones, emplazar a la gente al próximo Trío 2 Live que anunciaremos en breve. Pues agradeceros a todos estar ahí, agradeceros muchísimo las preguntas y con toda humildad, pero también con muchísimo compromiso, pero que podamos seguir contribuyendo a que cada uno de vosotros y de vosotros podáis tomar las mejores decisiones económicas posibles. Buenas tardes a todos y gracias por seguirnos y estar al otro lado.